Yo les invito a abrir la Sagrada Escritura, el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Amén. Leo la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre eterno Jehová, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. La relación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestro pecado con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A esa gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todo lo linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestra en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu Santo en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro, y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Como tal, el libro de Apocalipsis es toda una revelación. El libro de la revelación, el libro de Apocalipsis, así como hay otros libros que Dios da muchas revelaciones, como el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, y algunos apartes en el profeta Isaías, Jeremías, dan algunos apartes de las revelaciones sobre lo que va a acontecer en la iglesia para estos postreros tiempos, para el tiempo del fin. Amén. Y son revelaciones que hay que tener claro, no son de interpretación humana. No porque tú comienzas a estudiarla humanamente y a decir: yo pienso, yo creo que esto es así, que esto es así, yo lo colocaré aquí, por allá. No, esto hay que ser sincero, esto necesitamos primeramente que todo estar bautizados ya por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, cuando mora en nuestros corazones, sabemos que es el único que nos lleva a toda verdad, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26, San Juan 16, 12 al 13. Nos enfoca en cuanto al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es nuestro gran maestro que nos lleva a toda la verdad. Amén. Porque recordar también que cuando los discípulos, entre los cuales estaban los apóstoles, se estaban despidiendo ya Jesucristo de ellos, y ellos pues como preocupados: Señor, ¿qué de nosotros? Y Jesús dijo: no os preocupéis, os enviaré del Padre el Consolador, el Espíritu Santo, que les traerá recuerdo lo que les he enseñado. Y en San Juan 16, 12 dice: no podéis sobrellevar. Por eso el Señor les puede enseñar más doctrina a los discípulos, porque no puedan sobrellevarlo. Solamente que tenían que esperar ese bautismo del Espíritu Santo, que se sucedió cuando, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estuvo 40 días con los discípulos, después subió para estar sentado al Padre.
el libro de los Hechos, capítulo 2, nos habla que están reunidos, en lo que Hechos 1:15 nos habla que eran más de 120, entre los cuales los apóstoles, la Virgen María, los hijos de María, que tuvo con José, y todos estos discípulos. Y en Hechos 2 vemos que el Espíritu Santo descendió en forma de lengua de fuego y fueron bautizados y comenzaron a hablar en otras lenguas. Tanto así que los que estaban cerca escuchando de otras naciones se olvidaron que en las naciones, como ellos vinieron fue a adorar, estaban en la fiesta de Pentecostés, entonces vinieron fue a adorar, y por eso cuando escucharon que estaban hablando en sus diferentes lenguas, naciones donde ellos vivían, entonces quedaron asombrados. Entonces vemos lo importante que es el Espíritu Santo. Y Pedro, un pescador, como vimos un sacerdote, lo dice en Hechos 4:12, creo que el versículo, Pedro, un hombre del vulgo, un hombre analfabeta, un hombre sin letra, pero cómo hablaba, pero era el Espíritu Santo, porque hablaba con ese de nuevo después de haber sido bautizado por el Espíritu Santo. Entonces sí es importante que nosotros como ministros de Cristo, en este ayuno ministro de Cristo, entendamos y comprendamos el bautismo del Espíritu Santo. Y también es importante pedir al Padre en el nombre de Jesucristo que nos dé esa inteligencia, esa sabiduría, esa ciencia espiritual que viene del tercer cielo, como dice 1 Corintios 2:6-14, esa ciencia que solamente la da Dios a los que le amamos, porque Dios no le va a dar a quien no le ama. ¿Quién puede engañar a Dios? Así que de pronto quieras aparentar pidiéndole a Dios y tienes una vida de pecado, de maldad, estás apostatado y de pronto quieres eso como para lucrarte o hacer otro tipo de cosas. Dios no te va a revelar sus misterios. Él conoce nuestros corazones, por eso que dice el primero y el último en estos versículos que leímos, el alfa y el omega, ¿sí? Entonces Él lo conoce todo y por eso Él sabe lo que le amamos. Si nosotros le amamos a Dios, le pedimos que nos dé esa inteligencia, esa sabiduría, esa ciencia espiritual, discernimiento, entendimiento, comprensión, revelación y enseñanza de esta Sagrada Escritura, ¿sí? De su palabra, porque la palabra de Dios no solamente está compendiada aquí en la Sagrada Escritura, la palabra de Dios es infinita, solamente que Él usó a los profetas, a los escribas, a los apóstoles, los varones que Él usó para inspirarlo con el Espíritu Santo para darnos una parte. De ejemplo tenemos en el libro de Génesis capítulo 1, que así todo el capítulo 1 nos habla de la creación, pero si yo hubiera puesto a detalle por detalle, pues no cabrían los libros, así como los milagros que hizo el apóstol Juan, que de todos los milagros que hizo Jesús, no habrían libros, digámoslo aquí en San Juan, no habrían libros para nomás determinar los milagros que hizo Jesús, que solamente se han escrito algunos. Asimismo, la creación, no habrían libros para determinar cada una de las cosas con que fue creado. Dice San Juan 21:25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiera una por una, pienso que ni aún en el mundo quedarían los libros que se habrían de escribir a sí mismo. Si se escribiera la creación, que está en el capítulo de Génesis, una por una, pues no habría libro, porque imagínense solamente escribir todo lo que nos conforma al ser humano, en nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, o sea, una cantidad de libros. Entonces, Dios compendió en esta Sagrada Escritura, en esta Biblia, ¿sí? Escribió parte de su palabra, porque su palabra es infinita. Y dentro de esto hay unas revelaciones maravillosas, maravillosas como acabamos de leer Apocalipsis 1, amén. Y precisamente un tema que estamos compartiendo aquí en la escuela bíblica, sobre esa deidad maravillosa del Padre, del Hijo de Jesucristo y del Espíritu Santo, donde vemos aquí como el mismo versículo 1 nos habla, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Sí? O sea, Dios el Padre le dio esta revelación a nuestro Jesucristo, ¿sí? Para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y a la vez, Dios el Padre le está revelando al Hijo Jesucristo para que Jesucristo nos la manifieste a nosotros, sus siervos, ¿sí? Y la declaró, Jesucristo la declaró que enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea que Jesús se ha aparecido, porque el único que se le puede aparecer a los hombres es que nuestro Señor Jesucristo. Pero nadie puede ver el rostro de Dios el Padre. Sí, el único que lo vio fue Elías y creo que el profeta Moisés, y eso que vieron fue su espalda, más no su rostro. Entonces, aquí vemos que dentro de esto, pues Jesucristo cuando estaba en esta isla de Pamo, que estaba preso Juan por causa de la palabra de Dios, sabemos que extrabíblicamente se habla la historia de Juan, este apóstol, que estos romanos, que era el imperio que estaba sobre el pueblo de Israel y otras naciones, ellos en esa persecución contra los cristianos, se dice que a Juan lo metieron en una olla de aceite hirviendo, que no le aconteció nada, entonces eso es extrabíblico, ¿no?
Entonces por eso lo enviaron a esta isla de Patmos. Allá estaba una isla donde él estaba preso. Y en esta isla, estando preso, fue que nuestro Señor Jesucristo envió al ángel para que le revelara estos misterios. Amén. Al su siervo Juan. Entonces, vemos cómo dice que Juan da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Sí, entonces aquí encontramos otros dos versículos, habla a dar testimonio de la palabra de Dios el Padre, y del testimonio de Jesucristo, porque Jesucristo daba la palabra de Dios el Padre, y de todas las cosas que ha visto. ¿Sí? Entonces, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y nosotros tenemos que tener claro, es una bienaventuranza, yo me gozo, me alegro, porque Dios me viene revelando muchos misterios, ¿sí? Y no es porque yo sea más santo que no, pero yo amo mucho a Dios y la verdad que yo le pido mucho a Dios que me revele todos estos misterios, donde tiempos antes de pronto había interpretaciones humanas o escuchaba a otros varones o varones con interpretaciones humanas, pero cuando uno ve que es el Espíritu Santo que está aquí hablando en nuestra vida, el Espíritu Santo que nos da discernimiento de espíritu para confirmar esa palabra que va a confirmar la Sagrada Escritura y conforme a lo que Dios nos está mostrando, porque Dios es verdad, Dios nos va a mostrar la verdad. Entonces es un gozo y nos declaramos y nos creemos unos bienaventurados, somos unos privilegiados que Dios nos revele y por eso debemos guardarla, pero no por tener un conocimiento, sino entender nosotros, como dice aquí el versículo 3, porque el tiempo está cerca, la venida de Jesucristo está cerca. Y las señales, ustedes leen Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, esos tres libros en estos capítulos te desglosa todas las señales que van a acontecer al tiempo del fin, lo cual los apóstoles Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, círculo íntimo de Jesús, le preguntaron. ¿Sí? Vemos que dentro de los apóstoles esto era el círculo íntimo, eran los amigos, no los 12, ni todos los discípulos, no, estos cuatro eran amigos de Jesús, y por eso le preguntaron ellos cuatro, ¿sí? Y por eso que hablamos, quien ama a Dios, Dios le revela los misterios, y por eso Jesús le dijo a estos cuatro, ¿sí? Le reveló lo que iba a acontecer antes del tiempo del fin, porque el tiempo está cerca, y señales como dice que habrá rumores de guerras, pestes, hambres, naciones contra nación, pero todavía no es el fin, porque hay algunos que quieren dar una interpretación de lo que está aconteciendo hoy en día, que dicen, ya se va a acabar. No, porque hay otro tipo de señales, porque tiene que haber la restauración espiritual de nuestra bella nación Israel, porque ya fue restaurada política, geográfica, físicamente en 1948 a través de la ONU como nación que volvió a una nación de Israel allá. Ahora falta la restauración espiritual, donde la bella nación Israel que solamente cree en el Padre y que tienen a Jesús como un profeta, nuestra bella nación Israel acepte y reciba a Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿sí? Como el verbo de vida, el verbo de Dios que se hizo carne, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Entonces, cuando nuestra bella nación Israel reciba a Jesucristo como su Salvador, el Hijo del Padre, se arrepiente de su pecado, ahí se va a hablar que falta, ¿no? Que es lo que está por suceder, ese gran avivamiento del mover y fluir de la gracia de Dios y del Espíritu Santo en nuestra bella nación Israel. Y ahí eso le dice otras señales que para esto pues se necesita ya en una escuela bíblica estudiarla a profundo porque llevaría muchos días. Entonces ya viene la manifestación de la bestia que sube al mar, que es el capítulo 13 de Apocalipsis, que está hablando, como algún momento algunos les dicen, el anticristo, y posterior a los 13 años y medio se manifestará, como dice Apocalipsis 13:11, la bestia que sube del abismo, que es un demonio que viene en forma de hombre, que hace grandes milagros y señales, por eso mentiroso. Y uno leería otro libro como Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, que habla de la manifestación del hombre de pecado y del inicuo, también habla estas dos bestias. Entonces es un tema que es profundo, que nosotros, no solamente por tener un conocimiento, sino que nosotros, no por lo que digan en los medios de comunicación, sea la televisión, sea la red del internet, las redes sociales, cuando acontecen esto de las guerras y lo que está pasando con Israel, entonces ya la gente dice, no, ya, esto es el fin, sí, es el fin, está cerca, pero te faltan algunas cosas por cumplirse, amén, y por eso que el Señor habla, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía, ¿sí? Y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Entonces nosotros primeramente, cada día vivir más en santidad y obediencia para con el Señor, porque no somos salvos por un conocimiento. El conocimiento nos sirve para ir perfeccionando nuestra vida espiritual, de que somos ministros del saber ministerial, a hacer la voluntad de Dios. Porque para estos tiempos sabemos que desafortunadamente el pueblo gentil, cuando hablamos de gentil estamos hablando desde el punto de vista espiritual. En la tierra de los seres humanos hay tres tipos de naciones, los que son de Israel, pues los judíos,
el resto de naciones gentiles, y sean israelitas o gentiles que se convierten a Cristo, pues cristianos, tres nacionalidades, judíos, gentiles y cristianos. ¿Qué sucede? Que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, le predicó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba apostatado, tanto así que crucificaron a Jesús, que es apostatar, conocer la Sagrada Escritura, conocer la verdad de Dios y negarla con sus hechos. Entonces, eso fue lo que hizo el pueblo de Israel, pues está en un nivel lo más de apostatado. Asimismo, para este tiempo del fin, los gentiles, que para donde Dios envió a Pablo, los gentiles que se gozaban porque venía esta gracia para los gentiles, un gran avivamiento durante estos 2000 años en los gentiles. Para los gentiles que dicen ser cristianos evangélicos se están apostatando. Algunos están mezclando la palabra de Dios con política, acomodando algunos versículos, otros con cuestiones económicas y otros con otro tipo de apostasía, otros haciendo alianza con el diablo y queriendo hacer alianza con Dios, pero sabemos que no la van a hacer. Lo único que quieren es utilizar el lenguaje que se han aprendido o las palabras. Entonces, desafortunadamente se ha apostatado la iglesia, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. ¿Sí? Dice, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, hablando de la arrebatamiento de la iglesia, rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, ojo, no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, de la doctrina que viene enseñando el Espíritu Santo, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que segura nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, ojo, hay que tener cuidado, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces la apostasía es eso, que los gentiles, cristianos evangélicos, que están en un gran avivamiento durante casi 1000 años, se han apostatado. Pero ¿por qué es necesario? Para que venga, ¿sí? Para que venga ese evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo, para ese gran avivamiento para el pueblo de Israel. Como lo dice el libro de Romanos. El libro de Romanos nos habla de capítulo 9, creo que, perdón, capítulo 11. En el capítulo 11 de Romanos, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego tu Israel será salvo, como está escrito, vendrá la nación y libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y ese será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Eso es lo que pasa. Israel reciba a Jesucristo, pero desafortunadamente se está apostatando los gentiles cristianos. Amén. Y dice Apocalipsis 1:4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del tiempo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No estamos en el antiguo pacto de la ley, sino en el tiempo la gracia y la paz que nos da Jesucristo, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, hablando del Padre eterno. ¿Por qué? Porque el versículo 5 nos habla de Jesucristo, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Tenemos claro, ¿sí? Sangre que derramó en la cruz del Calvario por nosotros, el pecado de nuestro Señor Jesucristo, sangre que nos limpia, purifica. ¿Para qué? Porque nos hace reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, ¿sí? Por eso a Él sea la gloria y imperio por los siglos de los siglos, para nuestro Padre eterno, para Jesucristo que pagó un precio sangre por nosotros los pecadores, y para el Espíritu Santo, cosa lo nuestro que nos lleva a la verdad. Aquí vienen con las nubes, y todo el ojo le verá, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces son versículos que tienen concordancia, como les decía, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Vamos a buscar Lucas 21. Entonces, sobre las señales para el tiempo del fin, señales que de lo que va a acontecer. Y dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces dice Lucas 21, 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de la cosa que sobrevendrá en la tierra, porque a la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Por estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Entonces,
Eso es lo que nosotros estamos esperando, la venida del Señor Jesucristo. Estamos preparando en santidad, obediencia al Señor, haciendo su buena voluntad, que es lo importante para nosotros, ministros de Cristo. No está de más, como dice el Evangelio según San Mateo, hay que hacer la voluntad del Padre, ¿no? Como dice no como vemos aquí San Mateo 7:21. Vamos a leerlo del 22, San Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Eso lo hacemos los ministros. Y en tu nombre echamos fuera demonios, eso lo hacemos los ministros de Cristo y la iglesia. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, eso lo hacen los ministros de Cristo y la iglesia. Tremendo lo que dice el versículo 23. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Uno diría, uy, como yo no entiendo este versículo. Si uno está profetizando, si uno está echando fuera demonios, si uno está haciendo milagros, tú dices, nunca nos conoce apartados de mí, hacedores de maldad. Porque lo que no se está haciendo es la voluntad del Padre, como dice el 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermano ministro que nos está escuchando y hermana ministra, tú tienes que hacer la voluntad del Padre, no lo que tú te crees. Un ejemplo, Dios te quiere enviar para un territorio donde hay guerra aquí en Colombia, para allá para el sur. Uy, no, Señor, no, yo quiero quedarme aquí en la ciudad. Y te quedas en la ciudad, ahí no está haciendo la voluntad de Dios. Dios te quiere enviar a predicar a Haití. Sabemos cómo está Haití ahorita, que hay una guerra interna. Dios te dice, te voy a enviar allá. No, yo no voy para allá. Señor. Uy, eso está peligroso. No, yo me quedo mejor por acá evangelizando. Él no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, es importante nosotros, ¿sí?, de que por muchos proyectos que tú tengas, por muchos deseos, anhelos de cosas o planes en tu vida, que Dios te va a colocar a hacer la obra donde Dios te va a enviar y como Dios te va a usar. Y esa es la voluntad de Dios. No como tú creas que tú quieras servir a Dios. Ese es lo delicado. Ahí no se hace la voluntad de Dios. Y uno no quiere que lo vaya a hacer Dios. A uno nunca os conocí aparte de mí, hacedores de maldad. No, no quiere que le diga Señor, que diga gracias, mi hijo, porque me obedeciste, hiciste mi voluntad, que le diga uno Dios a uno. Amén. Dice el versículo Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Está refiriéndose a nuestro Jesucristo. De igual forma, esto es aplicable para Dios el Padre y para el Espíritu Santo, que es un Dios en sus tres personas, sus manifestaciones maravillosas para con nosotros, como el Creador, el Padre, Jesucristo el Salvador, el Espíritu Santo el Consolador que nos lleva a toda la verdad. Y dice, yo Juan, vuestro hermano y partícipe de vuestra tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, lo que estaba diciendo, estaba ya preso, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Como ministros de Cristo sabemos nosotros que también estamos expuestos a que nos pongan en una cárcel, a que nos puedan colocar en un campo de concentración, como hacen en Corea del Norte o en otras naciones que no quieren saber de Dios, que tienen prohibido hablar de Dios, en otros como en África, en Kenia y otras naciones que, Guinea creo que también persiguen y matan personas, cristianos, y bueno, y hace una cantidad de situaciones duras. Pero como dice un versículo en el Evangelio, que pueden matar el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. Sí, algún día tenemos que partir de aquí, este cuerpo se va a morir, pero el alma es eterna. Amén. Entonces, vemos que por causa de la palabra estaba preso Juan, ¿sí? Y en esa isla de Patmos vemos que se le revela a Jesucristo a través de este ángel que envió para que le revelara todo este libro de Apocalipsis, ¿sí? Y dice Juan, yo estaba en el Espíritu. Eso le compartía, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Cuando usted encuentre la Sagrada Escritura, literalmente Espíritu Santo, pues bueno, Espíritu Santo. Pero cuando usted encuentre en medio de la oración, usted encuentre Espíritu con E mayúscula, está refiriéndose al Espíritu Santo. Porque con E minúscula, al Espíritu interior del ser humano, o a un espíritu, o a un ángel, o a un espíritu, o a un demonio, ¿sí? Pero con E mayúscula. Entonces, Juan estaba en el Espíritu, eso nos da a entender, estaba bautizado, sellado con el Espíritu Santo. Porque a través del Espíritu Santo que puede entender estas revelaciones que Jesús, del ángel que le envió, ¿sí? Dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, el día domingo, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega. Entonces ahí Jesucristo comienza a identificarse, quién es el alfa, el omega, el primero y el último. Y entonces le da una orden a Juan, que escriba en un libro lo que ve, y enviarlo a las 7 iglesias, ¿sí? Que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, desde el punto de vista físico, gráfico, regiones de Asia. Pero desde el punto de vista espiritual, está hablando de igual forma. Nosotros comenzamos a glosar Apocalipsis 2, capítulo 2 hasta el
3:22 está hablando de estas iglesias y es la condición de que puede estar cada uno de nosotros. Ejemplo, para nosotros los ministros de Cristo, yo me gozo. Esta iglesia de Filadelfia nos identifica a nosotros como los ministros de Cristo, que somos como parte de la iglesia de Filadelfia, como ministros de Cristo, como que le servimos al Señor. Porque mira lo que dice Apocalipsis 3:7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea que los lugares los abre Dios. A donde Dios nos va a enviar, Dios es quien abre esas puertas. Y si tú estás en pecado o maldad y no quieres seguir con Cristo, pues Dios cierra esas puertas. Pero si tú vives en santidad y obediencia, pues Dios te abre las puertas que Dios te envía. Yo conozco tus obras, lo que estamos trabajando, por eso digo, esta iglesia de Filadelfia tiene relación con nosotros, miembros de Cristo, porque Él conoce nuestras obras, porque trabajamos palabra de Dios, la iglesia. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, el que nos abre las puertas, la cual nadie puede cerrar. Así que mis hermanos, por ejemplo, aquí estamos gozosos. Este lunes 8 que cumplimos 23 años de la Iglesia Cristiana de la Fuerza Pública, nos gozamos, alegramos. Dios nos ha abierto esta bella puerta en la Escuela de Madres de la Raza de Barranquilla. Ha sido Dios a través de los varones, varonas, a través de los medios que Dios los usa, pero es Dios quien abre las puertas, ¿amén? La cual nadie puede cerrar, ¿sí? Porque aunque tienes poca fuerza, sí, porque humanamente tenemos poca fuerza con relación a lo que son la sociedad, con respecto a las personas que tienen cargos públicos, ¿sí? Entonces, poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, nosotros lo importante como ministros de Cristo, guardar su palabra y no negar su nombre. Porque es feo un ministro de Cristo que en la iglesia, habla del Padre, de Jesucristo, Espíritu Santo, pero cuando está en una reunión social, compartiendo unos alimentos o una reunión pública, entonces no habla de Dios. Tú eres cristiano. No, yo asisto. Vergonzoso. Primero soy un ministro. Aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entonces, ha sido algunos que dicen que son cristianos y no lo son mentirosos. Aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconozcan que yo te he amado. Qué bonito. A los ministros de Cristo, porque nosotros trabajamos para su obra. Dios nos ama, ¿sabes? Todas las dificultades que pasamos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, profecías, propósitos de nuestra vida. A veces pasan los meses, los años esperando, entonces guardamos su palabra, porque creemos su profecía, guardamos su palabra y tenemos paciencia, porque tenemos fe y esperamos en el Señor, porque es verdadero. Yo también te guardaré a la hora de la prueba, dice el Señor, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Qué bendición. Cuando vengan esas pruebas, ahí está Dios guardándonos. Yo creo en su palabra. Aquí yo vengo pronto. Ya viene Jesucristo por su iglesia. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esos bellos ministerios que nos ha dado don el Espíritu Santo, dones, talentos, buena obra, toda esta preparación que Dios está dando a los ministros de Cristo. Hay que retener esa corona. No hay que dar los santos y las perlas a los perros, a los cerdos, para que no vengan a destrozar y a quitarnos las cosas. Amén. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y sabemos que los ministros de Cristo vamos a estar viviendo en la nueva Jerusalén, nuevo cielo, nueva tierra. Las ovejas que no son ministros de Cristo van a estar viviendo en las naciones, que es fuera de Jerusalén, como lo dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad, hablando de la nueva Jerusalén, de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, el cordero de su lumbrera. Y las naciones, están hablando las hojitas, que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella, a la luz de Jerusalén, ¿sí? Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, las ovejas. Mientras nosotros, ese galardón tan hermoso que nos dice Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Estamos trabajando el ministro de Cristo, palabra del Señor. Entonces, hermoso y qué precioso. Aquí esta iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que haré sobre el mundo entero para probar los que mueran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Daremos en ese nuevo Jerusalén de Cristo. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Que tiene oído, oiga lo que dice la iglesia. Hermoso.
Entonces, este es el alfa, este es el omega, ¿sí? Que envía esta palabra a través de su ángel para con Juan, y hoy nos está hablando el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Y ya llega Juan y dice, Apocalipsis 1:12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Primero de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Jesucristo vestía una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, reluciente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tremendo, ¿eh? Y lo mismo nos dice, Daniel vio a Jesucristo. Ah, no, pero Jesucristo no vino, no, él vino en carne, fue después de Daniel. Pero en el libro de Daniel, recordemos que Jesús es el verbo de vida, ¿sí? Él lo vio ya como una profecía. Dice Daniel, libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de día, hasta el Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio a Jesucristo, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas se le sirvieran. Su dominio es el dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Jesús. El libro de Daniel habla de ese reino, la roca inconmovible, la visión que tuvo este sueño que tuvo Nabucodonosor. Daniel 2, dice, capítulo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra. Vemos que Jesús habla de la roca inconmovible, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Amén. Entonces vemos aquí algo maravilloso, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en el plano espiritual. Cuando le vi caí como muerto, a lo mismo le aconteció a Daniel, a sus pies, y puso su dieta sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive estuve muerto, aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Un versículo importante en este 18 dice que tengo la llave de la muerte. ¿Por qué las tiene Jesús? Pues recordemos cuando fue crucificado, ¿sí? Que su cuerpo con la cruz de madera, posterior lo hallaron en la tumba, en ese momento que expiró, el Señor Jesucristo en esta cruz de madera, su espíritu interior fue al Padre y su alma descendió a Hades, al sol, al lugar de los muertos, donde venció a Satanás, quitándole el acta del decreto porque nos acusaba, venció a la muerte, que dice aquí, porque la muerte es un ser espiritual, dice el libro de Oseas 13:14, o sea, con muerte, yo seré tu muerte, vamos a leerlo. Entonces, la muerte es un ser espiritual, libro de Oseas, capítulo 13, versículo 14. De la mano del sol lo redimiré, está hablando del lugar de los muertos. Lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Señor, Dios. Entonces, Apocalipsis también te habla sobre la muerte, ¿no? Está con E mayúscula. Dice, perdón, la muerte, Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades son los demonios, fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces, el Señor Jesucristo venció a Satanás allá en el Hades, le quitó el acta del decreto porque los acusaba, venció a la muerte, como dice el Apocalipsis 1:18, y tengo las llaves del Hades y la muerte, le quitó la llave de la muerte. Sí. Venció a todo hombre fuerte, que son arcángeles caídos, a toda potestad por el gobernador hueste principal del demonio, del mundo de la región celeste. Todos estos enemigos quedaron vencidos y derrocados por Jesucristo, bajo la plata y los pies de Jesucristo, vencidos y derrocados por la eternidad, hasta el tiempo terminado por mi Dios, nuestro Padre eterno, Jesucristo, Espíritu Santo, que lanza a estos enemigos al lago de fuego azul, que es un lugar de tormento de anoche por los siglos de los siglos, como dice Apocalipsis 20:10 y el que acabamos de leer 20:14. Y los del infierno, las almas que están allá, pecadores que no se arrepintieron, pues dice Apocalipsis 20:15 que van a ser lanzados al lago de fuego, porque no tienen su nombre escrito en el libro de la vida eterna. Entonces dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y ahí viene el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y las 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. También son misterios que solamente lo podemos entender a través del Espíritu Santo, que nos envió nuestro Señor Jesucristo del Padre, que es el gran maestro que nos lleva a toda la verdad. Dios les bendiga, les amo en el amor de Cristo, mis hermanos. Amén.